Señalar que el riesgo relativo, el hazard ratio de muerte o progresión es de 0,52, mejor un poquito más, y ya los tenemos tiempos de mediana, que son 25 meses y 14 meses. Y esto es importante porque esto es muy, muy significativo y muy relevante para los pacientes. Y casi todos, yo diría que todos, porque aquellos en los que el nivel del hazard ratio sobrepasa el 0,1 son los que había muy pocos, una N muy pequeña de pacientes, que son en los que se dispersan más, pero en todos los subgrupos que tienen importancia pronóstica, ya fuera, aquí como ven abajo, el tipo de tratamiento previo, o si eran dobles refractarios o no, o si tuvieran enfermedad bulky o no, o por supuesto el género del paciente, se vieron beneficiados todos del tratamiento con GA, venda y mantenimiento con GA. Otro aspecto importante y que no debemos de perderle atención, los pacientes con linfomas indolentes como es el folicular, puede transcurrir un tiempo dilatado, entre el momento de la progresión y el momento en que el paciente vuelve a necesitar tratamiento. Esto es importante tampoco dilatar demasiado porque, bueno, puede ser darle calidad de vida al paciente hasta que su enfermedad progrese y se manifiesta una agresividad que haya de tratarse. Y el tiempo hasta el tratamiento, como ven, pues son 18 meses en los pacientes con solo venda, corto tiempo, pero largo, en los pacientes del brazo experimental, casi el doble de tiempo. Entonces, esto es otra ventaja adicional de esta nueva combinación de tratamiento. Y por fin, respecto a la supervivencia, sí, los pacientes que reciben GA-venda después de la recaída se comportan mucho mejor. Tienen una ventaja importante en la sobrevida no alcanzada la mediana, contra 54 o 55 meses aproximadamente en los pacientes tratados con bendamustina en monoterapia, y con un riesgo relativo de 0,58, que también está en el rango en que se ha visto anteriormente. Es decir, objetivo primario cumplido, y la mayoría de los objetivos secundarios han sido positivos, dentro del rango que se esperaba al hacer el diseño del estudio. ¿Qué efectos adversos? Ya sabemos que los pacientes que reciben GA tienen más efectos adversos que los que reciben rituximab. La experiencia de la linfática crónica nos lo ha puesto de manifiesto. El mecanismo de la droga, también sabemos que ciertos efectos de clase, como la neutropenia, son más frecuentes, pero en general no son más graves. Y en este estudio, ver que los pacientes tuvieron una cifra mayor de efectos adversos y, sin embargo, los efectos que fueron fatales fueron similares en los dos brazos. La probabilidad de mortalidad por derivados del tratamiento fue fundamentalmente por infecciones o por algún caso de neoplasias, pero fundamentalmente por infecciones. Y el comportamiento de los pacientes con las infecciones fue parecido en los dos brazos del estudio. Aquí lo pueden ver y tienen las distintas tablas, es compleja, pero recuerden que es un estudio que tiene una fase de inducción en la que se compara venda 6 ciclos con GA venda, los mismos 6 ciclos, luego hay un mantenimiento y luego un análisis global de la serie. Y destacar que la neutropenia es parecida en los dos brazos, la trombopenia en la fase de inducción es más peligrosa por la dosis de venda en el brazo de solo venda, que las infecciones son más frecuentes cuando damos solo bendamustina y que las reacciones infusionales, como sabemos también, son más frecuentes en los pacientes que reciben GA y bendamustina. Durante el periodo de mantenimiento ocurren más cosas, sobre todo infecciones y duración de neutropenia mayor. No hay grandes findings en esta serie, pero concluye que estas tasas de efectos adversos grado 3-5 al final revelan estas diferencias. Pero no hay ninguno sobre lo que ya sabíamos de la experiencia con linfática crónica y de los estudios iniciales del tratamiento. Las conclusiones, por tanto, del estudio después de la publicación en el Lancet Oncology son las mismas. Se confirma la ventaja de GA con bendamustina sobre bendamustina solo, y que demuestra nuevamente, y ahora sí, por un estudio en el tiempo debido, una ventaja en supervivencia sin un cambio relevante en los efectos adversos que conocemos de esta droga. Estos los datos importantes que tenemos ahí y que sientan la indicación del linfoma en recaída, de esta combinación de fármacos en la actualidad, y que probablemente sea el mejor tratamiento que les podemos dar a estos pacientes después de una recaída, fundamentalmente y sobre todo en los pacientes que se demuestran refractarios, pero también en los que tienen una recaída sin estos parámetros de refractariedad. Así lo han considerado las autoridades sanitarias, que es un avance adicional sin requerir más estudios, porque es la fuerza de la evidencia lo que lo demuestra. Pero la experiencia de esto, como bien ven, es que todo lo que pasa en segunda línea se intenta pasar a plasmar a primera.
Y sí que tenemos información de un estudio parecido, todavía no publicado, pero sí comunicado científicamente en la misma reunión del año pasado. Fue uno de los abstracts seleccionados para la reunión plenaria y es un estudio muy importante y realmente muy valiente y que responde a dos preguntas importantes, como veremos a continuación. El diseño del estudio destaca un diseño muy parecido, pero lo que destaca es que el centro podía elegir la forma de quimioterapia con la que se combinaba con los anticuerpos. Y había centros que eligieron bendamustina, otros CHOP y otros CVP. Esto es una respuesta que no está clara a día de hoy, esto da alguna información, pero nos da, bueno, pues saber un poquito que la quimio no ha tenido las expectativas que depositamos en ella y que quizá tenemos que esperar a esta inmunoquimioterapia para sacar los mejores resultados. Y los pacientes tenían así mantenimiento, rituximab quimio seguido de mantenimiento con rituximab, GA quimio seguido de mantenimiento con GA, ¿vale? En primer lugar, interesante, ¿cuál es la percepción de bendamustina en los distintos países del mundo que participaron en el ensayo? Cerca de 80 centros participaron y como ven, bueno, pues destaca que CVP ha sido pues casi siempre utilizado en Gran Bretaña, en centros de Gran Bretaña, aunque la mayoría han elegido bendamustina. Australia, un gran reclutador, y Alemania eligieron bendamustina, de tal forma que, como tienen arriba, más de 800 pacientes fueron tratados con bendamustina, la mitad aproximadamente con CHOP y cerca de 140 aproximadamente con CVP. Esto complica el análisis de qué tratamiento es mejor uno de otro, bueno, pero podemos tener una información de cómo se comportan con la inmunoquimioterapia. Y el primer parámetro que medimos es la tasa de respuestas. Aquí vemos que más del 85, casi el 90% de los pacientes tienen respuestas globales. Los resultados con inmunoquimioterapia de entrada en los pacientes que se tratan de nuevo son muy buenos hoy día de hoy. Tenemos muy buenas drogas. Rituximab ha hecho aquí un gran trabajo y hay que ver si bendamustina lo hace mejor. Bueno, la tasa de respuestas completas por los criterios convencionales de radiología y medular no fueron superiores. Como vemos aquí, se muestran en un rango de 23 con rituximab y en un rango de 19 con GA. No son muy diferentes, pero esto no era el objetivo primario. En el objetivo primario sí que se demuestra una ventaja. Esto es un estudio que está todavía inmaduro también, como la primera comunicación, pero que nos da un poco también la visión. En primera línea, la combinación de GA con quimioterapia va a superar la combinación de rituximab con quimioterapia y hay que detectar un poquito la medida. Como vemos aquí, el tiempo a la progresión aproximadamente es del 10% en mejora y, bueno, pues el riesgo relativo es ya significativo. Las conclusiones son de que es útil, de que parece ser mejor, con la tasa sobre todo de respuestas duraderas en estos pacientes. No se presentaron efectos adversos no esperados y la conclusión es que mejoraba los resultados encontrados con el brazo de rituximab. Os he dicho que realmente no sabemos muy bien cómo ver qué pacientes van a ir bien o mal. En este estudio, en el anterior sí que se hizo, todavía los resultados están un poco inconclusos, pero en este estudio sí que se ha presentado, y se ha presentado porque es una petición científica de qué valor tiene la enfermedad residual con el tratamiento. Porque sabemos que con GA la enfermedad residual, la calidad de respuesta es mucho mejor que con rituximab. Y en este estudio se han utilizado los procedimientos de técnicas de biología molecular estándar en Europa, tanto el Euroflow como el RHO para el tratamiento para los estudios genéticos de PCR y de enfermedad residual por citometría de flujo. Y lo que vemos aquí es que en las muestras en las que se ha encontrado clonalidad por las distintas técnicas es en el rango del 85 y valiosas para medir la enfermedad residual, claro, y del 80% aproximadamente. ¿Cómo se comportan los distintos brazos de tratamiento? Los estudios se han hecho en sangre y en médula, como se requiere al finalizar del tratamiento. Entonces, lo que vemos aquí es que hay diferencias significativas. Aquellos pacientes que reciben GA quimioterapia tienen una ventaja del 10 aproximadamente, algo menos en algunos parámetros, sobre rituximab quimioterapia en alcanzar la enfermedad mínima residual negativa. ¿Y estos parámetros globales tienen alguna repercusión en el comportamiento de la enfermedad después del tratamiento? Bueno, aquí lo tenemos, perdonad, también con los distintos brazos, destacar que eso es un dato que no estaba bien establecido. Las distintas formas de quimioterapia con
rituximab hay algunas que funcionan mejor, que se venda, esto ya lo sabíamos de los estudios, pero digamos, Gazyva unifica los resultados de enfermedad residual en los pacientes, o sea que muchos pacientes en todos los brazos se benefician de esta combinación.